Muy buenas tardes. Gracias a todos por participar en esta conferencia. Gracias a Cremades Calvo Sotelo por prestarnos esta sala especial de nombre ilustre en honor a Ruth Bader Ginsburg, que fue una de las juristas más importantes de la historia de Estados Unidos, una mujer judía. Y gracias, Mario, por ser una vez más un gran colaborador de la Fundación Hispano-Judía y de ACOM, cuyo objetivo realmente es hacer conocer más la presencia judía en España tradicional y también qué es el judaísmo, por qué hay que combatir el antisemitismo, que es lo que nuestro ponente de hoy va a definir, sus causas, sus raíces y cómo se combate. Y de aquí en adelante voy a dejar que nuestro ponente, que es un mexicano ilustre, pero ciudadano del mundo, nos explique también de dónde viene esa lacra, esa enfermedad del alma llamada antisemitismo. Gracias. Bienvenido, Francisco. Francisco tiene mucha labia porque es mexicano, así que voy a dejar que se presente. Le voy a dar solo 2 pinceladas. Es un antropólogo disidente, yo creo, se le puede llamar así. Francisco Gil White se crió en México y en una familia católica, y luego posteriormente hizo estudios superiores en los Estados Unidos de América. Allí, como me he dicho, mientras almorzábamos, mientras comíamos, en el ambiente universitario, se hizo ateo y después la ciencia le llevó a la religión. En un proceso científico, me he dicho, dice, de una manera científica, en términos académicos, me puse a ver la peripecia del pueblo judío y dijo, aquí hay intervención divina, si no, no hay manera de entender. Y ahora se define como noágico. Así que... noágida. O noágida, efectivamente. Es un palabra, de todas maneras. ¿Ah, sí? Noágico, noágida, la verdad es que en español suena... ya. Francisco, bienvenido. Y bueno, vamos a hablar de la lacra del antisemitismo. Me has pasado una serie de puntos que quieres explorar, pero ya he dicho, si quieres añadir algo a esta pequeña presentación que he hecho de tu figura y de tu trayectoria, pues adelante. No, está bien, me arranco porque estamos empezando un poquito tarde. Vamos a arrancar, ¿verdad? Bueno, pues lo mejor, como diría Gaudí, ¿no? Es ser original. La originalidad es la vuelta a los orígenes, ¿no? Vamos a ver los orígenes del antisemitismo. Eres un tipo raro y tú, hay gente que dice, oye, y a los judíos, ¿por qué los persigue todo el mundo en todo tiempo y lugar? Y hay gente que cuando se hace esa pregunta se hace antisemita, incluso llevado por un sentimiento de comunión con el resto. Oye, si todos dicen que son malos, serán malos. Por algo de ser. Y tú dijiste, pues yo por el otro lado. Si les han perseguido en todo tiempo y lugar, algo tienen estos que es interesante, ¿no? Y te acercaste en un término positivo, ¿no? al pueblo judío. Cuéntanos cuál es el origen del antisemitismo, esta lacra, como ha dicho David, es ancestral. Bueno, yo prefiero diferir esa pregunta porque esa es la que voy a contestar con mi presentación. Muy Entonces, ¿la presentación cuándo la vamos a hacer? No sé, ahorita no sé. Si tenemos ahora la presentación. Yo creo que si se llama presentación lo vamos a poner en el primer momento. Si nos vamos y ponemos la presentación, queda peor, ¿no? Ahí está. Ya, entonces yo tenía entendido que yo iba a hacer una presentación con mis slides, igual y no entendí cuál era el formato, bueno, pues perdón. Si quieres podemos avanzar así. Sí, perfectamente. Perfecto. ¿Lo ves ahí? ¿Lo tienes aquí también? Sí, aquí lo veo perfectamente, sí. ¿Y tienes la pantalla ahí? Creo que es mejor si me pongo acá. Muy bien. Bueno, entonces, buenas noches, yo soy Francisco Gil White. El tema es que hay dos maneras de ver este problema. Entre menos libertad, más antisemitismo.
o entre más antisemitismo, menos libertad. Es decir, si lo avanzo con cuál Buena pregunta. No sé a dónde. ¿Será que no estaba prendido? La presentación que has mandado no tenía los permisos. Dime, te lo voy pasando yo. Perfecto. Entonces la siguiente, por favor. Sí. Y esta correlación entre la falta de libertad y el auge del antisemitismo, yo la llamo el gran secreto de Occidente, porque una vez que entendemos esto, podemos darle sentido a toda la estructura de la historia política de toda nuestra experiencia occidental. La siguiente, por favor. Entonces, entender esta correlación es lo mismo que contestar la pregunta ¿por qué hay antisemitismo? Ahorita van a ver por qué. Siguiente, por favor. Los que estén interesados en conocer más sobre todos estos temas que voy a discutir hoy, los invito a que visiten mi página, es Management of Reality o franciscogilwhite.com, cualquiera de los dos los lleva al mismo lugar. Siguiente, por favor. O le pueden tomar foto a este URL ahorita. Les doy un segundo. Siguiente, por favor. Y ahí van a encontrar, tenemos artículos, libros, documentales, tengo un curso en línea, en fin, y si pican libros, eso los lleva a la siguiente, por favor. Estoy publicando una serie de libros que se llama El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias. Ahí yo predije que el 7 de octubre iba a suceder, esto lo publiqué en el 2013. Y el volumen que más les sirve para lo que voy a discutir hoy es el primero, en donde tengo una introducción para explicar el objetivo de toda la serie. Siguiente, por favor. Que es este. Siguiente. Y tenemos también, estamos publicando una serie de artículos para de forma un poco más resumida explicar un poco la misma estructura en el sitio donde tenemos los artículos. Siguiente, por favor. Bueno, ya. Empezamos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces la correlación a la que me refiero es la siguiente. Si ustedes se fijan, recorremos del presente hacia el pasado, vemos que tenemos a los yihadistas, que son antisemitas y son totalitarios, quieren esclavizar a todo el mundo. Tenemos a los nazis, que son antisemitas y son un movimiento totalitario que estaba esclavizando a todo el mundo. Lo mismo los zaristas, los inquisidores, los romanos y los griegos. Y ya sé que algunos de ustedes van a querer objetar, siguiente por favor, que los romanos y los griegos no encajan en esa presunta correlación porque ellos eran democráticos, pero les recuerdo el dibujo que teníamos al principio. ¿Nos podemos ir a la primera lámina? ¿A la mera primera? Se me olvidó mencionar esto. Ahí, sí. Lo que tenemos aquí es... esta es la correlación a la que me refiero. Lo que estamos viendo es una representación del interior del Coliseo romano, en donde, como ustedes saben, los romanos se divertían, era como su cine, ir a ver cómo unas bestias africanas se comían a un ser humano que ellos habían capturado. Era una sociedad psicópata y totalitaria, no había libertad en el Imperio Romano. No importa qué les hayan dicho sus profesores en la escuela, era una clase gobernante que se dedicaba a producir esclavos. Toda la economía política de Roma estaba basada en la guerra externa y en la esclavitud. Y esa misma sociedad totalitaria, opresiva, psicópata, cometió genocidio contra el pueblo judío en el siglo I y II. Ahora sí, nos regresamos por favor a la que estamos. Entonces... La siguiente, por favor. Entonces, me van a decir, bueno, ok, te damos los romanos, pero los griegos, ¿cómo? Pues los griegos inventaron la democracia, ellos inventaron la libertad política. Pero eso también ha sido un fraude educativo. A la siguiente, por favor. Los griegos tenían una sociedad que ahorita voy a describir, pero la pregunta que nos debemos de hacer es si tiene sentido hablar de los griegos como los... inventores de la democracia o los inventores del fascismo. Y ahorita les voy a describir lo que realmente era la sociedad griega y ustedes lo podrán concluir. La siguiente, por favor.
Hay que tener mucho cuidado con las palabras. Sí es cierto que los griegos practicaban algo que ellos llamaban democratia, y esa ortografía la venimos heredando y decimos democracia, y sin duda nuestro vocablo castellano, democracia, tiene como ancestro la palabra griega. Pero eso no quiere decir que los significados sean los mismos. En el caso de los griegos, estamos hablando de una sociedad que tenía prácticamente ninguna característica en común con nuestras democracias modernas. La siguiente, por favor. Ahorita les voy a decir por qué los llamo antisemitas, ahorita vamos a eso. Creo que un buen punto de partida es la Ilíada, porque la Ilíada, la cual todos fuimos forzados a leer en la escuela, es como la Biblia de los griegos. Este es el texto fundacional lleno de anécdotas instructivas, pedagógicas, llena de héroes a emular, etcétera. Y era atesorada por los griegos como su más grande literatura, ¿cómo lo podríamos llamar? El corazón de su identidad es la Ilíada. ¿Y de qué se trata la Ilíada? La Ilíada es la historia, siguiente por favor. Es la historia de cómo la reina de Esparta, Helena, en una visita que hace la familia real de Troya a Esparta, se enamora de Paris, príncipe, y entonces cuando se regresa la familia real troyana a su ciudad, ella se escapa con él, se escapa con Paris. Y entonces, para vengarse de esto, Menelao, el rey de Esparta, junta a todos los griegos, todos están de acuerdo que este es un insulto imperdonable, y entonces todos juntos se van y atacan en masa la ciudad de Troya, y están atacándola durante 10 años, hasta que, como ustedes saben, no logran vencer las murallas de Troya, y entonces se les ocurre una artimaña, que es ir a esconder todos los barcos en una bahía cercana para que parezca que ya se fueron, que se dieron por derrotados, y dejan un caballo de madera que construyeron hueco en las puertas de Troya. Y entonces los troyanos, creyendo que pues ya ganaron y que aquí les dejaron un gesto de felicidades, ya nos vamos, ¿no? Meten el caballo a su ciudad, y adentro están los Special Forces, ¿no? Los Green Berets de los griegos. Y cuando ya estuvo dura la borrachera de los troyanos, ya están todos dormidos, completamente ahogados, de festejar que ganaron esta guerra, que eran Odiseo y Aquiles y otros Special Forces que estaban adentro del caballo, salen, abren las puertas de Troya, entran todos los griegos y exterminan a la población troyana. Los autores de este crimen eran los héroes de los griegos. ¿Okay? Lo que ellos celebraban como su Biblia era esta historia de un exterminio contra un pueblo extranjero porque una señora se enamoró de un príncipe. Y creo que esto nos habla de la psicología de los griegos, porque lo que ellos celebraban era un crimen psicópata. Siguiente, por favor. Alejandro el Macedonio, decían los antiguos griegos, dormía con una copia de la Ilíada bajo su almohada, ¿no? Simbólico del el lugar que le daban los griegos a la Ilíada. Y él se imaginaba a sí mismo como un nuevo Aquiles. Era el ejemplo a seguir para Alejandro. Aristóteles, que fue tutor de Alejandro, le recomendó que cuando conquistara Asia, porque Alejandro lo prepararon muy conscientemente para que conquistara Asia, porque traían una riña con el imperio persa, que si tengo tiempo les platico un poquito más la estructura de eso. Aristóteles le instruyó a Alejandro que cuando conquistara Asia, tratara a los asiáticos como plantas y animales, porque así pensaban los antiguos griegos sobre las poblaciones conquistadas. Siguiente, por favor. ¿Cómo estaba estructurada esta sociedad? Demetrio de Falero, que fue gobernante del imperio ateniense, y me enfoco en Atenas porque se supone que Atenas era la democracia radical de los griegos, la más democrática de todas las ciudades-estado griegas. Demetrio de Falero, que gobernó el imperio ateniense en el siglo IV antes de
antes de Jesús, mandó a hacer un censo del Imperio Ateniense, y ese censo reveló lo siguiente. Siguiente lámina, por favor. En el Imperio Ateniense, según este censo, había 20.000 ciudadanos, 10.000 metecos. Los metecos ocupaban una categoría intermedia, dependiendo del sesgo ideológico de uno, los puede describir como semilibres o semiesclavos, y 400.000 esclavos. ¿Okay? Esa era la sociedad griega. Se las represento gráficamente, por favor. La siguiente. Estas son las proporciones representadas. Los únicos que tenían derecho a voto eran los ciudadanos, ni siquiera los metecos podían votar. Entonces, democracia, bueno, okay, sí, había voto, ¿no? Este estrato muy pequeño votaba, pero fuera de ellos nadie. Y esta población gigantesca de esclavos estaba brutalmente oprimida, brutal y cotidianamente oprimida. Siguiente, por favor. Siguiente lámina, por favor. Los esclavos domésticos eran los que estaban tratados menos peor, digamos, pero aún así eran tratados con una crueldad infinita. Los trataban como muebles, como animales, como plantas y animales, como dice Aristóteles. Los violaban a gusto, tanto varones como mujeres, y eran torturados cuando se les diera la gana. Y la tortura, de hecho, era obligatoria si el contexto era un juicio en el cual se llamaba a testificar al esclavo de algún ciudadano, porque se suponía que los esclavos están escuchando todo, por lo tanto tienen toda la información necesaria para resolver el caso, pero no confiaban en su testimonio, y entonces la norma era que tenían que ser torturados cuando daban testimonio. No había ninguna compasión por esta gente, pero estos eran los que trataban menos peor. Siguiente, por favor. Siguiente lámina, por favor. ¿Ya funciona? Buenísimo. A los que les iba peor era a los esclavos que trabajaban en las minas de Labrio, al sur de Atenas. Eran minas de plata que producían una riqueza verdaderamente asombrosa de plata, que era muy importante para la economía de Atenas. Y esto por cierto, esta es una imagen producida por ChatGPT, es una maravilla. ChatGPT es increíble. De ahora en adelante todas mis presentaciones van a ser con imágenes hechas por inteligencia artificial. El único problema es que si pides algo muy violento no te lo dibuja porque tienen ciertas restricciones, pero hay otras inteligencias que sí lo hacen. Entonces aquí no pude representar a los guardias echándoles látigo ni nada, pero ahí va. Y estos esclavos que trabajaban en las minas de Labrio, los trabajaban a muerte, los hacían entrar a la tierra una y otra vez a latigazo limpio, hasta que caían muertos. Eran decenas de miles de esclavos que los iban refrescando con sus guerras externas, ¿no? Se iban a pelear con otras ciudades y se traían, siempre que peleaban los griegos, se llevaban como esclavos a las mujeres y a los niños de las poblaciones conquistadas como esclavos, pero a los varones adultos, a esos los exterminaban a todos. A los esclavos de los ciudadanos de la ciudad conquistada, por supuesto, también se los llevaban como parte del botín, porque las ciudades-estado griegas tenían una economía política basada en la guerra externa y el saqueo y la esclavitud. Se iban a la guerra como el campesino a la siembra, cada primavera. No era una cuestión de defensa ni nada de eso. Esto era una cuestión simple del funcionamiento económico normal de las ciudades-estado griega, justificada por los grandes filósofos de la antigüedad clásica. Aquí una cita de un gran fan de los antiguos griegos, que es el historiador Thomas Cahill, y repito, gran fan, los ama, ¿no? ¿Por qué importan los griegos?, dice. Bueno, pues inclusive este señor reconoce que peor todavía que la tortura y la muerte era terminar de esclavo en las minas de Labrio, al sureste de Atenas, fuente de mucha de la prosperidad ateniense, donde los mineros eran rutinariamente hambreados, golpeados salvajemente y casi sin ver la luz del día, trabajados a muerte. Pero ni siquiera los ciudadanos eran libres, porque una sociedad completamente militarizada, que tiene su economía completamente organizada alrededor de la guerra externa
pues no puede tener ciudadanos libres. Todos los ciudadanos en la ciudad-estado griega son soldados y tienen que hacer servicio militar hasta los, creo recordar, hasta los 65 años, que quería decir que pues hacías tu servicio militar casi todos hasta que te mueres, porque muy poca gente vivía a esa edad, hasta esa edad, en aquella época. Y los hacían pelear todo el tiempo, porque las ciudades-estado griegas estaban en guerra constantemente, ¿no? Entonces, ni siquiera los así llamados ciudadanos realmente eran libres. Estos griegos también cometieron genocidio contra el pueblo judío en la antigüedad. Esto fue consecuencia de la conquista de Alejandro. Alejandro destruye el imperio persa, donde los judíos se habían beneficiado de la protección de los emperadores persas, que gobernaban con una ideología zoroástrica casada con el semitismo mesopotámico, del cual les voy a hablar un poquito más tarde. Y ahí habían florecido muchísimo los judíos, pero cuando sale Alejandro de Macedonia, después de conquistar a los griegos, y destruye el imperio persa, entran en contacto los greco-macedonios con los judíos. Y entonces se divide la conquista de Alejandro, después de su muerte, se divide en 4 grandes pedazos. El más grande de todos, porque por supuesto los sucesores de Alejandro todos se pelean entre ellos, porque esto es lo que hacían los griegos siempre. Y entonces el pedazo más grande, el imperio seleucida, se pelea con el imperio tolemaico, basado en Egipto, por el control del Levante, de la zona que ahora es Israel, Líbano, Siria, etc. Y, bueno, no Siria no, porque ahí estaba la capital del imperio seleucida, pero el Levante, pues. Y se lo estuvieron peleando, un tiempo estuvo controlado por el imperio tolemaico, después por el imperio seleucida, y bajo el imperio seleucida sucede el evento que se conmemora en la fiesta judía de Hanukkah, perdón. La fiesta de Hanukkah, como ahora la celebramos, yo creo que esta imagen lo representa bastante bien, se ha cristianizado bastante, ¿no? Se le dan toques como de la Navidad. Pues la menorá lleva velas, en la Navidad también se prenden velas, ahora se dan regalos en Hanukkah, etcétera. Feliz Hanukkah, la gente se desea una feliz Hanukkah. Yo entiendo que el milagro de la menorá, la recuperación del templo, la rededicación del templo, todo eso lo podemos interpretar como algo positivo y un feliz resultado. Pero la historia de Hanukkah no es una historia feliz. Lo que estaba sucediendo aquí es que el imperio seleucida estaba tratando de extinguir la religión judía y cometió genocidio contra el pueblo judío. Los libros de los macabeos no fueron canonizados por los antiguos rabinos. Sin embargo, es justamente de los libros de los macabeos que obtenemos la fiesta de Hanukkah. Ahí es donde se describe y se instruye que se guarde la fiesta de Hanukkah. Y lo que narran estos libros de los macabeos es un ataque contra el pueblo judío que cuando ustedes lo lean, los invito a que los lean, pueden encontrar los libros de los macabeos en internet sin ningún problema, o si tienen una Biblia cristiana, ahí están incluidos. Es verdaderamente espeluznante lo que narran los libros de los macabeos. Es como leer sobre Shoah. Y lo que queda muy claro cuando leemos estos textos es que los greco-macedonios estaban interesados en extinguir la religión judía. O sea, les interesaba que se acabara el culto y se dejara de seguir la ley de Moisés. ¿Por qué les digo esto? Porque uno podía salvar el pellejo si comía cerdo, o si sacrificaba un cerdo, o si negaba al Dios de Israel y se ponía uno a adorar a los dioses paganos de los griegos. Entonces, espero haber desmontado la idea que nos dieron en la escuela de que los griegos eran demócratas. Eran demócratas nada más en el sentido de ellos, que no tiene nada que ver con nuestro significado. Espero que haya quedado claro que los griegos tenían un sistema totalitario, totalmente militarizado, donde ni siquiera los ciudadanos eran libres. Igualito que en el Tercer Reich de Adolfo Hitler.
Entonces, eran totalitarios y, ahora sí, para completar la correlación del que les hablé, que es perfectamente consistente, ellos también cometieron genocidio contra el pueblo judío. Entonces, la pregunta es, ¿qué explica esta correlación tan consistente? Que a lo largo de los siglos en Occidente, siempre las clases gobernantes que quieren imponer totalitarismo y esclavizar a todo mundo, están dirigiendo ataques muy especialmente contra el pueblo judío y enemistados muy particularmente con la religión judía. ¿Eso qué lo explica? Bueno, yo ya me adelanté a todos mis slides. Esta también es una imagen creada por inteligencia artificial, para que se vayan a jugar con esto, porque es impresionante. Los artistas van a desaparecer de la especie humana. Entonces, ¿a qué se debe esta correlación? Y como les dije, esto es lo mismo que preguntar por qué hay antisemitismo. Yo tenía un presi, pero creo que va a ser demasiado difícil utilizarlo, entonces simplemente se los voy a platicar. Y luego los mando a que lo vean. No sé si está prendido ¿Me oyen bien? Sí. Se los voy simplemente a platicar. Cuando estudiamos la historia del siglo I, siglo II en Roma, lo que vemos es... ¿sabes qué? ¿Dónde está el técnico? Creo que sí lo podemos hacer. ¿Está el técnico para que le explique? Porque sí sería muy bueno que lo vieran. Nada más que ya no lo veo, se me perdió. ¿Sí? Gracias. Entonces, se han intentado muchas explicaciones para tratar de entender por qué hay antisemitismo. Y las más comunes que uno escucha son, por ejemplo, la del chivo expiatorio, que, bueno, los judíos son una minoría y entonces cuando la gente está enojada por alguna razón, resulta fácil. No, por favor, lo que necesito es en el browser, en el navegador, el navegador tiene una página de navegador que está sobre un presi que se llama 600, y eso es lo que necesitamos. Y la explicación del chivo expiatorio no es una muy buena explicación, porque los judíos no son la única minoría en Occidente, ni siquiera son la única minoría que resulta muy rara para el grueso de la población no judía. Piensen, por ejemplo, en los Amish, que están ahí en Pensilvania, donde yo trabajé algunos años. Los Amish son todavía más raros que los judíos ortodoxos, ¿okay? Ellos no usan... Yo he comprado tecnología de punta de judíos ortodoxos en Nueva York, ¿no? Pero los Amish no usan ninguna tecnología que no se hubiera inventado, creo que en el siglo XVIII o el siglo XVII, ya no me acuerdo. Pero, en fin, son, no sé cómo se dice en español, los Luddites, los que se rehúsan a utilizar... Luditas. Se rehúsan a utilizar tecnología moderna. A los Amish nadie los quiere exterminar. A nadie le importa. No han sido chivo expiatorio de nada, ¿no? Entonces, este tipo de explicaciones a mí no me satisfacen. Luego también nos dicen, no, es que persiguen a los judíos porque los judíos tienen mucho poder. ¿En qué época? Porque cuando tú observas, inclusive en el siglo XX, la mayoría de las víctimas de Shoah eran judíos relativamente pobres, algunos pobrísimos, viviendo en los pequeños shtetls de lo que había sido, de lo que era Rusia y Polonia, etcétera. Y pues no encaja con esa explicación que la gran mayoría de las víctimas fueran judíos pobres. Y obviamente que los judíos que sí tenían dinero tampoco eran poderosos, porque a ellos también se los cargó, ¿no? Entonces, en fin, se han propuesto varias explicaciones. Inclusive la explicación de que el antisemitismo es consecuencia de la acusación de deicidio, que yo creo que sí nos sirve para explicar las movilizaciones cristianas en contra de los judíos a través de muchos siglos, pero no nos sirve para explicar el origen, digamos, primero del antisemitismo, porque las grandes matanzas de judíos empiezan con los greco-macedonios. Todavía no había cristianismo, todavía no había acusación de deicidio.
¿okay? Y también tenemos el genocidio de los romanos, que también es anterior a la conversión del emperador romano al catolicismo. Entonces, esos fueron emperadores paganos los que exterminaron al pueblo judío en el siglo I y II. Entonces, ninguna de esas explicaciones tradicionales me ha satisfecho. Y la explicación que yo, es decir, no vamos a tener el presi, ¿no se pudo? No se pudo. Bueno, o seguimos intentando, nada más quiero saber por si me arranco o no me arranco. ¿Sí? Me sigo. Entonces, la forma de explorar la causa del antisemitismo para mí fue ponerle mucha atención a la estructura política del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque en el Imperio Romano estaba sucediendo algo muy interesante, algo que de hecho no es controvertido. O sea, los historiadores de este momento histórico están de acuerdo que había un proceso de conversión intenso, muy acelerado, del paganismo al judaísmo. Miles y miles y miles de paganos en la cuenca del Mediterráneo, gobernada por los romanos, se estaban convirtiendo al judaísmo. ¿Por qué? ¿Por qué sería? Bueno, yo creo que la explicación más obvia es que los romanos, justamente, como venimos de decir, eran una clase gobernante psicópata que estaba esclavizando a océanos de personas inocentes de distintos pueblos. Y estas gentes aplastadas en el sistema romano veían en la ley de Moisés y en el ejemplo y la cultura del pueblo judío una promesa de liberación. ¿Por qué? Pues porque la ley de Moisés es una ley que fue elaborada según la tradición del Éxodo después de una revuelta de esclavos, ¿no? Entonces, si tú eras un pagano y tú entrabas a la sinagoga, las sinagogas estaban abiertas a los paganos, se tenían que sentar separados de los judíos en una galería especial, pero podían entrar a escuchar la lectura de la ley. Y si tú eres un pagano y entrabas a una de estas sinagogas antiguas y empezabas a escuchar lo que estaban diciendo ahí, decías, oye, esto está muy atractivo. El Dios invisible de los judíos lideró una revuelta de esclavos para liberar a los israelitas del faraón, y luego les dio una ley, que es la ley de los esclavos liberados, para que no se vuelva a oprimir a nadie, para que tengan una sociedad más horizontal, donde los derechos individuales de la gente más vulnerable están especialmente protegidos, las viudas, los huérfanos, los pobres. Una ley que separa los poderes para que no se pueda concentrar el poder, que es lo que siempre produce opresión, ¿no? Entonces la ley establece que el rey no puede ser sacerdote, para que no se una el poder político con el poder religioso. Establece que los sacerdotes no pueden ser dueños de tierra, para que no se una el poder religioso con el poder económico, ¿no? Todo esto que luego se le atribuiría a Montesquieu ya lo había inventado la ley de Moisés muchísimo antes. Entonces los paganos entraban a las sinagogas y se enamoraban de esto. Miles y miles se convirtieron al judaísmo, y una población todavía más grande de gentiles, de goyim, que no se convirtió al judaísmo, de todas maneras se acercó al judaísmo. Entonces empezaban a adoptar, iban a la sinagoga, empezaban a guardar Shabbat, empezaban a adoptar algunas leyes dietéticas y éticas del pueblo judío, y se iban aliando políticamente con los judíos, que lo que estaban haciendo en el siglo I era liderar, y en el siglo I antes de Jesús y después de Jesús, era liderar la resistencia al Imperio Romano. ¿Okay? Eso es lo que estaba pasando, y los romanos estaban muy preocupados. Los romanos dejaron suficientes testimonios escritos sobre la preocupación que ellos tenían de que el proselitismo judío se trayera abajo al Imperio Romano. En el presi que les quería yo mostrar, pero luego les mando la liga para que lo vean, lo que les iba a mostrar era la experiencia de Cayo César, que es el emperador que recordamos casi siempre por su apodo Calígula. Cayo César es una figura de la primera parte del siglo I, y
Cayo César lo recuerdan siempre como un emperador que estaba loco. Yo creo que eso es injusto con los otros emperadores romanos, porque estaban todos locos. Pero lo que sí era cierto de Cayo César, sí, porque el poder totalitario desquicia a todo mundo, nadie puede resistir esa experiencia. Entonces estaban todos locos, pero lo que sí era cierto de Cayo César es que era muy payaso. Entonces, este es el emperador que hizo cónsul a su caballo, ¿no? Esto es muy famoso. Cayo César, una de sus payasadas que se le ocurrió un día fue: ¿por qué no ponemos una estatua de mi persona en el Sanctum Sanctorum del Templo de Jerusalén? Porque los emperadores odiaban a los judíos y a Cayo César se le hacía muy divertido, como esto iba a violar el primer mandamiento, que es el mandamiento en contra de la idolatría. Dijo, bueno, pues esto me parece muy divertido, vamos a hacer el experimento a ver qué pasa, a ver qué tanto se enojan los judíos. Entonces da la orden. Esta orden le llega a un fulano Petronio, que era el gobernador de Siria. En ese entonces toda la zona de Jerusalén y zonas aledañas era gobernada desde Siria. Todavía no se creaba la provincia de Judea administrativa del Imperio Romano. Y entonces al que le tocaba acatar esta orden era a Petronio. Y Petronio lee eso y dice, y antes de acatar la orden le manda una carta de regreso al emperador. Y la carta de Petronio decía: Su Altísima Majestad, qué perfecta idea, qué brillante es el emperador, bla, 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 todas las caravanas que se le tienen que hacer a un emperador totalitario. Y después de una página de caravanas le dice: pero no sé si sea el momento, yo creo que mejor lo pensamos, porque si ponemos una estatua del emperador en el Sanctum Sanctorum del Templo de Jerusalén, pudiera resultar una revuelta tan grande que no la podemos contener y perdemos el imperio. ¿Estaba loco Petronio? No, no estaba loco Petronio. El que estaba loco era Cayo César. De ese tamaño era el poder de los judíos en el siglo I. Y esto nunca se los platican en la escuela. Pero si no fuera cierto que los romanos estaban muy asustados del poder demográfico y político de los judíos, Petronio simplemente hubiera acatado la orden del emperador. Pero no se queda ahí la cosa. El emperador recibe la carta de Petronio, la lee, muy bien, y le manda una carta de regreso a Petronio que dice: te suicidas. Cuando el emperador te daba la orden de suicidarte, te suicidabas, porque si exigías un juicio, de todas maneras el emperador iba a ganar el juicio en las cortes, y la consecuencia después de que te encontraran culpable iba a ser que se iban a ir contra tu familia, la iban a desheredar o iban a exiliar a miembros de tu familia, o quizá también los iban a matar, ¿no? Entonces la única forma de proteger a tu familia era acatar la orden y suicidarte. Lo que salva la vida de Petronio es que cuando iba en camino esta carta, porque pues no había internet, ¿no? La carta tenía que viajar, no sé, mínimo 2 semanas para llegar hasta allá. En ese ínter, la guardia pretoriana decide que los romanos están a punto de perder el imperio. Están de acuerdo con Petronio. Entonces, debo explicar brevemente lo que era la Guardia Pretoriana. La Guardia Pretoriana era como una combinación de la CIA y del FBI y de los Special Forces, todo en uno. ¿Okay? Eran un cuerpo de inteligencia que se encargaba de mantener el orden en el Imperio Romano. Tenían a muchos elementos de la Guardia distribuidos en las ciudades de Italia, vestidos de civiles, armados con armas ocultas, pero vestidos de civiles, para que si había un disturbio, se congregaba una multitud o lo que fuera, pudieran asesinar al cabecilla y inmediatamente restaurar el orden. Eran soldados, a veces los llaman los guardaespaldas del César, pero no eran los guardaespaldas. Los guardaespaldas del César eran un destacamento de la Guardia Pretoriana más chiquito, que eran los especuladores de César. La Guardia en realidad era el cuerpo que mantenía el régimen.
Tan es así que cuando entendieron lo que estaba a punto de suceder, porque iba la carta de César camino a Siria, el jefe de la Guardia Pretoriana decide que mejor le dan cuello a Cayo y ponen a Claudio César de sucesor, que era el tío de Cayo César. Claudio creía que lo iban a matar también, se imaginó que era una purga de la familia imperial, entonces se había escondido atrás de una cortina ahí en el palacio, y llegaron los pretorianos y le dijeron: no te asustes, tú eres el siguiente emperador. Por supuesto, lo primero que hizo Claudio César fue ordenar una subida al salario de los pretorianos. Y el primer acto de Estado de Claudio César, después de ser inaugurado, fue emitir un edicto que sobrevive, básicamente pidiéndole perdón al pueblo judío. Ahí muere, y restaurando los derechos de los judíos que había ido cancelando, los derechos de proselitismo, de abrir las sinagogas, todo esto que había ido, derechos de conversión que había ido cancelando Cayo. Y el segundo acto de Estado de Claudio César fue otro edicto, ese dirigido específicamente a los judíos de Alejandría, porque los judíos de Alejandría habían aprovechado el cambio del interregnum, ¿no? el cambio de emperador, ese breve momento en el que nadie sabía a quién le iba a tocar una purga o quién era el jefe, etcétera, ¿no? El cambio de emperador producía este tipo de incertidumbre en toda la burocracia romana, era un sistema muy salvaje. Entonces, en ese momento de confusión, los judíos de Alejandría aprovecharon para lanzar una revuelta, porque bajo el anterior gobernador de Alejandría habían sufrido un pogromo. Entonces ahí se vengaron, y entonces el segundo edicto de Claudio es para apaciguar a esta población y decirles: no, perdón, ahí muere, ya no va a haber ningún pogromo, restauramos los derechos de la politeuma judía en Alejandría, etcétera. Los emperadores romanos no le pedían perdón a nadie. ¿Okay? Esto nuevamente es el hecho de que asesinaran a Cayo y pusieran a Claudio, y que Claudio pidiera perdón, es evidencia del enorme poder que tenían el pueblo judío y de lo asustados que estaban los emperadores romanos. Ahora, ¿qué es lo que los había asustado tanto? Para entender eso tenemos que irnos al reinado del emperador anterior, que es Tiberio César. Bajo Tiberio César hubo un intento de exterminio de la población judía, que fue llevado a cabo, que no salió bien para los romanos. La consecuencia de ese intento de exterminio fue que hubo una sublevación, no nada más de los judíos, sino de muchísimos aliados de los judíos, de toda esta gente que se estaba convirtiendo al judaísmo o acercando al judaísmo. Y la Guardia Pretoriana en ese momento, que recordemos es anterior a todo esto que les platiqué de Cayo, es el emperador anterior, la Guardia Pretoriana se asustó tanto que Tiberio se asustó tanto que mandó matar a Sejano, que era su mejor amigo. Sejano era el jefe de la Guardia Pretoriana bajo Tiberio y era el que realmente gobernaba. Tiberio, no sé si ustedes sepan la historia de Tiberio, pero Tiberio sufría de paranoia, todo el tiempo estaba preocupado de que hubiera una sublevación o algún golpe de estado que le quitara el poder, y entonces se había ido a vivir a una fortaleza que construyó en la isla de Capri, en el mero sur de Italia, de la bota de Italia. La isla de Capri, si alguien ha ido, recordarán que es una serie de acantilados, ¿no? No tiene ningún acceso fácil más que una pequeñísima bahía, y fuera de eso son puros acantilados. Entonces él ahí arriba se sentía seguro y ahí se divertía con su desquicio, torturando esclavos y haciendo orgías, y algunos los aventaba del acantilado porque eso era especialmente divertido. Y ese es el entorno en el que creció Cayo César y que por supuesto lo enloqueció también. Entonces Tiberio, cuando ve que está a punto de perder el imperio, manda matar a Sejano y pide perdón a las poblaciones judías del imperio. Dice: ahí muere, y logra preservar su imperio gracias a eso. Todo esto lo sabemos gracias a los textos que nos dejó Filón de Alejandría,
que fue un gran líder de la comunidad judía en el siglo I y que actuó como una especie de diplomático, de vocero del pueblo judío, y se enfrentó con los emperadores y los amenazó. Tenía el poder de amenazarlos, con mucha cortesía, porque tenía uno que ser muy cortés con los emperadores romanos, pero ese fue el papel que jugó Filón, y nos dejó unos textos en los que podemos reconstruir estos eventos. Esta fue la experiencia que educó a la Guardia Pretoriana, ¿okay? Que habían intentado exterminar a los judíos, les había salido tan mal que habían matado a su jefe, y entonces ahí la Guardia Pretoriana aprendió que tenían que tener mucho cuidado. La siguiente pregunta es: ¿por qué estaban tan poderosos los judíos que ni la Guardia Pretoriana podía con ellos? La respuesta es que los judíos habían crecido muchísimo por crecimiento demográfico natural, pero encima de eso habían crecido todavía muchísimo más gracias a este proceso de conversión que yo les he estado comentando. Y según los estimados de algunos historiadores, hay algunos documentos que sugieren que la población judía ya alcanzaba algo así como el 10-15% del Imperio Romano, que es muchísimo. Y encima de esa población había una población todavía más grande, que eran estos gentes que se acercaban al judaísmo, se aliaban con el judaísmo, que los judíos llamaban temerosos de Dios, que no habían dado todavía el paso de la conversión, pero que andaban acercándose al judaísmo. Si juntamos a los temerosos de Dios con los judíos, ya estamos hablando de algo así como el 25% del Mediterráneo, quizá el 30%. Entonces sí era suficiente como para que se asustaran los emperadores romanos, sobre todo después de tratar de deshacerse del pueblo judío y tener estas experiencias como las que tuvieron Tiberio y Cayo César. Más adelante los romanos sí tuvieron éxito exterminando al pueblo judío. Esto empieza con lo que llamamos la Primera Guerra Judía, que empieza con los ataques de Nerón por ahí del año 65. El evento muy famoso de esa Primera Guerra Judía es la destrucción del templo en Tisha B'Av en el año 70 del primer siglo. Y ese es un tema al que no me voy a meter tanto ahorita. Lo que me interesa aquí es explicar, no te preocupes, explicar, bueno, esto ya lo comenté, que es la razón por la cual el pueblo judío había adquirido esta enorme popularidad entre los paganos del siglo I, que es que en realidad lo que estaba sucediendo ahí era una riña política entre dos sistemas completamente distintos, ¿no? Entonces tenemos el sistema de los romanos, que es un sistema opresivo dedicado a producir esclavos, y abajo tienes a la gente oprimida descubriendo la ley de Moisés, que tiene su origen en una revuelta de esclavos y que promete la abolición de la esclavitud. Entonces obviamente que estos dos sistemas eran totalmente incompatibles, y este conflicto político, ideológico, que a la vez era religioso, no se podía resolver más que con la derrota total de un sistema o el otro, uno hubiera pensado. Pero lo que terminó sucediendo es todavía más interesante, porque el emperador romano se terminó convirtiendo a una religión que era un brote greco-judío, que llamamos cristianismo, y la historia de Occidente se volvió muy complicada a consecuencia de eso. Pero eso lo platico me voy a meter a ese tema más adelante. Lo que quiero resaltar aquí es los paralelos que podemos ver entre la estructura política del genocidio que sucedió a manos de los romanos en el siglo I y II y el genocidio que sucedió a manos de los nazis alemanes en el siglo XX. En el siglo I, en mi opinión, es muy obvio lo que estaba pasando. Es muy obvio que los romanos sentían la imperativa de destruir al pueblo judío, porque si no, lo que se les venía era una revolución que tarde o temprano, si los judíos seguían convirtiendo a los paganos, tarde o temprano iban a ser tantos judíos que iban a poder voltear el sistema. Ya no iba a haber manera de que los romanos se defendieran. De hecho, las guerras romanas contra los judíos, en las guerras romanas contra los judíos,
utilizaron absolutamente todo lo que tenían. Les aventaron todo los romanos a los judíos, todas sus legiones. Y aún así fue muy difícil ganar. Entonces, si los judíos hubieran continuado convirtiendo paganos, tarde o temprano hubieran conquistado el Imperio Romano y toda esa gente hubiera sido liberada. Y esto era lo que los tenía muy preocupados. Fíjense nada más todos los paralelos. Los romanos tenían una economía totalmente basada en la guerra externa y la esclavitud. Los nazis alemanes en el siglo XX tenían lo mismo, una economía basada en la guerra externa y en la esclavitud. Los romanos deshumanizaban por completo a los vencidos y en particular a los judíos. Construyeron campos de exterminio. Los romanos deshumanizaban por completo a las poblaciones conquistadas. Se divertían viendo cómo los leones se los comían en el Coliseo y otros estadios que construyeron. Y también tenían campos de muerte, que eran las minas de los romanos, que eran idénticas a las minas de los griegos, de las minas de Atenas. Tenían una estructura totalitaria con un líder que era absoluto, al cual lo saludaban con el brazo alzado, ¿no? Ave César. Mientras que los nazis tenían el Führerprinzip, también un sistema totalitario con un líder absolutista, al cual saludaban con el brazo alzado, Heil Hitler. Son tantos los parecidos, y de hecho los nazis estaban muy conscientes de estos parecidos y se consideraban la reencarnación de Roma. Los nazis se llamaban a sí mismos el Tercer Reich. ¿Cuál es el Segundo Reich? Pues es el Reich Hohenzollern, creado por Bismarck en el siglo XIX. ¿Cuál es el Primer Reich? Pues es el Sacro Imperio Romano del medioevo, que a su vez es una reencarnación de la Roma de la antigüedad. ¿Okay? Entonces los nazis se consideraban una continuación, una reencarnación de la antigua Roma, con justa razón. Y entonces la pregunta teórica es, ¿no sería que el exterminio nazi alemán de los judíos europeos en el siglo XX tenía como función impedir la liberación de los pueblos occidentales de la misma manera que el genocidio romano de los judíos tenía la función de impedir la liberación de los pueblos mediterráneos en el siglo I y II? Esa es la pregunta. Y para contestarla tendría que ser, para apoyar esta hipótesis, yo tendría que poder demostrar que el pueblo judío en el mundo moderno estaba teniendo el impacto sobre los pueblos occidentales de liberarlos, y que esto era lo que preocupaba a los totalitarios en el mundo moderno. Te estoy viendo un poco inquieto, ¿se nos acaba el tiempo? Sí. Pero ¿cuánto tiempo me queda o cómo lo cierro? Lo que quiero es me gustaría avanzar un poco ahora hacia la modernidad, ¿no? Sí. Para poder hablar de ese nuevo avatar del antisemitismo, que es el antisionismo, y de que Bueno, entonces me gustaría nada más cerrar el argumento para no dejarlo colgando. Perfecto, eso es. Lo digo sobre todo por cuestiones también de hora, y por si alguien quiere hacer alguna intervención. Eso es. No lo sé qué es. No, está bien. Entonces cierro el argumento y pasamos a lo siguiente. Entonces, el argumento que yo he defendido en el colapso de Occidente es que efectivamente los judíos en el mundo moderno han estado liberando a los pueblos occidentales. ¿Por qué digo esto? Porque la democracia moderna occidental, que es el sistema en el cual todos tenemos derechos y libertades, es un sistema que es consecuencia de las revoluciones producidas por el movimiento que llamamos la Ilustración Europea. Sin la Ilustración Europea no tendríamos revoluciones modernas y no tendríamos democracias. La Ilustración Europea es producto, antes que nada, de la mente de Baruch Spinoza, sobre todo en el plano político. Baruch Spinoza era un filósofo judío, educado en el Talmud y en otros textos judíos, que lo que estaba haciendo era traducir en un idioma que entendieran los filósofos cristianos el pensamiento de Moisés Maimónides, con su propio desarrollo, porque obviamente hay muchas ideas originales que son de Spinoza, pero digamos, Spinoza estaba escribiendo en una tradición maimonista, aunque tenía diferencias con Maimónides, pero el punto es que el espíritu de lo que hace Spinoza va en la misma dirección de lo que había hecho Maimónides,
reconocido esto, por ejemplo, por Godofredo Leibniz, que era un gran opositor de todo esto. Spinoza se vuelve una gran influencia. Spinoza escribió un tratado que se llama Tratado Teológico Político, lo pueden buscar en internet, leerlo, y el Tratado Teológico Político es muy moderno. Ahí están plasmadas todas las ideas que son indispensables para la vida democrática moderna en Occidente: la libertad de culto, libertad de pensamiento, libertad de expresión, sufragio universal, gobierno republicano. Todo está ahí ya en una forma muy madura en el siglo XVII, que es cuando escribía Spinoza. Y esto tuvo un impacto tremendo sobre todas las luminarias de la Ilustración, sobre Locke, sobre Diderot, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, toda la gente que creó las nuevas ideas de cómo organizar la política, y de quienes heredamos la inspiración para construir las democracias modernas. Esto lo entienden los totalitarios de hoy. Los totalitarios de hoy, y más para atrás, es importante también señalar que la Ilustración europea misma se construyó sobre avances medievales, porque desde el medioevo había revoluciones cristianas, protestantes, que estaban luchando por romper con el monopolio de los papas. Y esas revoluciones protestantes o protoprotestantes, si nos vamos al mero principio, con los valdenses, etcétera, estaban inspiradas en los textos bíblicos, porque lo que estaban haciendo estos protoprotestantes era traducir la Biblia a los vernáculos europeos. La traducción de la Biblia estaba prohibida por la Iglesia. Los católicos medievales no podían leer sus propios libros sagrados. ¿Por qué? En mi opinión, porque si se ponían a leer la Biblia en sus idiomas vernáculos, los europeos iban a leer el Viejo Testamento, lo que ellos llaman el Viejo Testamento, que es 80% de la Biblia cristiana. Y al leer el Viejo Testamento, pues, ¿de qué se iban a enterar? Pues de la revuelta de esclavos narrada en el Éxodo, y de la ley de los esclavos liberados, ideada para defender a todo mundo de la opresión. Y eso precisamente fue lo que pasó cuando estos protoprotestantes empezaron a traducir la Biblia a los idiomas europeos, se empezaron a radicalizar políticamente y se empezaron a producir estos movimientos que eran muy modernos. Los protoprotestantes estaban exigiendo no nada más libertad de culto, estaban exigiendo que el Papa se deshiciera de sus bienes, que se le dieran derechos a las mujeres, que se desmilitarizaran las ciudades europeas, etcétera. Entonces, todo esto es una consecuencia, todo el proceso de liberación política de Occidente es una consecuencia de la influencia del pensamiento, el ejemplo judío en Occidente. Entonces, tenemos un paralelismo, no nada más en las características estructurales del Tercer Reich y los antiguos romanos, sino en las consecuencias del genocidio para las libertades en Occidente y la percibida función del pueblo judío de los totalitarios, que en mi opinión es correcta. Ellos tienen razón de que el pueblo judío es un problema para el totalitarismo y que las ideas de los judíos son las que nos han enseñado los occidentales a pelear por nuestras libertades. Lo dejo ahí y podemos pasar a preguntas. Francisco, hay una cuestión que es... tú estás diciendo, acabas de comentar, ¿no?, los totalitarios, cómo tienen los enemigos en el pueblo judío, etcétera. Bueno, y después de la destrucción de los judíos de Europa, de la Shoah, se genera una Europa que tiene la voluntad explícita de no volver a ser esa otra Europa, ¿de acuerdo? Eso es lo que se nos dice. El nunca más no fue solo una consigna que asumió, que interiorizó el pueblo judío, sino toda Europa, y además se configura la Unión Europea, etcétera, para impedir u obstaculizar la emergencia de ese tipo de Europa. ¿Qué ha pasado? Que nos hemos encontrado con una resurrección del antisemitismo que ha espeluznado incluso a muchos judíos que ni siquiera seguían con interés siquiera la vida política israelí o la vida israelí, y ha pasado en países abiertamente democráticos, donde no hay nazis, donde no hay regímenes autoritarios, y de hecho este nuevo antisemitismo lo proclama gente que dice venir a liberar
a los pueblos y que abraza banderas emancipadoras, ¿no? En teoría. Y ha habido muchísimos judíos de izquierda, ha pasado sobre todo después del 7 de octubre, que se han encontrado en un verdadero shock porque han dicho, oye, los míos son los que están resucitando esta lacra de la humanidad, y encima están diciendo que los nuevos nazis son los israelíes y es el estado de los judíos, etcétera, ¿no? ¿Cómo trasladas tu visión a lo que está sucediendo en estos momentos, y cómo haces para decir a los antisionistas que dicen, mira, y te voy a poner un judío aquí delante que habla fatal de Israel para que veas que yo de antisemita no tengo nada, me encantan los judíos, fíjate lo que tienes aquí, llámale antisemita a él? ¿Cómo hacemos con eso? Ya se están volviendo dos preguntas. Sí. Entonces, déjame contestar la primera y vamos a la otra si quieres después. Entonces, cuando a mí me plantean este tipo de preguntas, lo que casi siempre contesto, siempre, es que para entender lo que está pasando en la posguerra, en todas estas décadas que hemos estado viviendo desde que concluyó la Segunda Guerra Mundial, tenemos que conocer el movimiento eugenista. Si no conocemos el movimiento eugenista, no vamos a entender nada. ¿Por qué? Porque el movimiento eugenista es el movimiento que parió al nazismo alemán. Y los invito a leer el segundo tomo de mi serie, que está dedicado al eugenismo, está en castellano, o si quieren leer en inglés al gran historiador del eugenismo, que es Edwin Black. Tiene un libro que se llama La guerra contra los débiles, The War Against the Weak, War Against the Weak. Y el subtítulo del libro de Edwin Black es America's Campaign, dice Eugenics and America's Campaign to Create a Master Race. El eugenismo y la campaña estadounidense para crear una raza maestra. Estadounidense, no alemana. Porque lo que está documentando Edwin Black, él rescató este tema del olvido en 2003, publicó su libro. Ya casi nadie estaba hablando del eugenismo, y de hecho en la historiografía de la Segunda Guerra Mundial está suprimido el tema del eugenismo. Pero él lo revive, y lo que documenta Edwin Black es que el eugenismo tuvo, antes que en Alemania, un auge muy importante en la clase gobernante estadounidense y británica. ¿Okay? Y ahí es donde primero floreció. ¿Qué decía el eugenismo? El eugenismo afirmaba que las clases, que los pobres en Occidente eran retrasados mentales, y que por lo tanto los pobres no debían de gobernar, no se les debía dar el voto, no se les debía dar derechos ciudadanos a los pobres, porque eso iba a causar un colapso social. Como eran retrasados mentales, a la hora de votar iban a votar pura tontería, y esto iba. Lo que estaban haciendo era producir un argumento pseudocientífico para borrar los logros modernos de la democracia occidental. ¿Okay? Esto empieza a suceder después de las revoluciones de 1848. Entonces, 1848, probablemente no les hablaron casi nada de esto en la escuela, porque es otro tema que se ha suprimido de nuestra educación. Pero 1848 es el año más importante de toda la historia. Este es el año en el que Occidente se enfiló, ahora sí definitivamente, en la dirección de la democracia. Porque ustedes saben que, si bien le debemos mucho a la Revolución Francesa fue derrotada en 1815, cuando le dieron cráneo a Napoleón. Y a partir de 1815, los tres grandes poderes represivos y totalitarios de Europa, que eran Rusia, Austria y Prusia, se unieron en una cosa que llamaron la Santa Alianza, para tratar de patearnos de regreso al medioevo. Pero se habían sentado en un polvorín, y ese polvorín estalló en 1848, ya los europeos ya no se aguantaron, y en 1848 estallaron revoluciones en toda Europa. Prácticamente todas las grandes ciudades europeas vieron revoluciones en 1848. No se lo pueden ustedes ni imaginar. A lo que más se parece esto es a 1968, o quizá 2020, cuando hubo revueltas y manifestaciones en todo Occidente simultáneamente. Pero esto fue muchísimo más grande. Esto fue disparos en todos lados.
Y las aristocracias europeas se asustaron muchísimo en 1848. Sintieron que todas sus cabezas iban a rodar. Y aquí es cuando realmente nace el Occidente moderno, porque por asustarse tanto empezaron a hacerle concesiones a los movimientos revolucionarios que estaban pidiendo parlamentos, cartas de derechos, constituciones, separación de iglesia y Estado, libertad de expresión, libertad de prensa, etc. Entonces empezaron a hacer concesiones, los gobernantes cambiaron su forma de hablar. Esto es lo más importante. Aquí cambia la gramática política de Occidente. A partir de este momento, los gobernantes de Occidente entendieron que tenían que por lo menos fingir que eran liberales, o les iban a cortar la cabeza. Entonces, cuando cambia la gramática política de Occidente, ya se puede presionar desde abajo a los gobernantes para forzarlos a delatarse como hipócritas o a hacer las reformas que la gente está pidiendo. Y poco a poco fuimos empujando, nuestros abuelos fueron empujando para que se fueran extendiendo garantías cada vez a más gente, a más categorías de persona, se fuera volviendo universal el sufragio, etcétera. Se fueran volviendo más responsivos los parlamentos, todo esto. Cuando esto empieza a suceder, a partir de 1848, estas clases gobernantes hipócritas, porque cambiaron su manera de hablar solamente para quedarse en el poder, empezaron a buscar la forma de darle la vuelta al problema. Y la estrategia que encontraron fue precisamente el eugenismo. Porque dijeron, si podemos establecer esta pseudociencia que diga que los pobres son retrasados mentales, y el argumento era que eran retrasados mentales porque no tenían suficiente sangre germánica, entonces podemos echar para atrás con este argumento pseudocientífico todo el avance democrático. Y eso fue lo que trataron de hacer, y lo empezaron a tratar de hacer a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Se invirtió muchísimo dinero en esto. Las grandes fortunas de los grandes industriales estadounidenses, gente como John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Watson de IBM, invirtieron muchísimo dinero en fortalecer el movimiento eugenista. Se empezaron, gracias a estos ríos de dinero, se empezaron a crear cursos sobre eugenismo en las secundarias, en las universidades, y para cuando llegamos a las primeras décadas del siglo XX, esto ya se estaba institucionalizando. Hubo un juicio muy importante. ¿Te estás poniendo nervioso otra vez? Hubo un juicio muy importante en 1924 en Estados Unidos, un caso en la Suprema Corte de Justicia que se llama Buck versus Bell, búsquenlo en Wikipedia, en donde fue un fraude, de principio a fin fue un fraude, para que la Suprema Corte declarara que las esterilizaciones forzadas eran legales cuando una persona salía relativamente baja en un examen de IQ. Los exámenes de IQ fueron popularizados por estos eugenistas, tergiversados y popularizados por los eugenistas, porque el que los inventó no era eugenista, era Alfredo Binet, que era todo lo contrario. Pero ellos manipularon estos exámenes, los tergiversaron, y la Suprema Corte falló en 1924 que era legal esterilizar a la gente a la fuerza, o si no, encarcelarla hasta que pasara su periodo reproductivo. Mucho antes de que lo hicieran los nazis en Alemania, en Estados Unidos, cientos de miles de estadounidenses fueron o descasados, o esterilizados a la fuerza, o encarcelados por ser supuestamente retrasados mentales. Y como les digo, la ideología de esto era que los presuntos retrasados mentales de las clases bajas estaban en esta condición porque no tenían suficiente sangre alemana. ¿De dónde viene esto? ¿Y por qué era esto popular en la clase gobernante de Estados Unidos y de Gran Bretaña y otros países europeos que no eran Alemania? Esto tiene que ver con la estructura de la aristocracia occidental, la aristocracia europea. Cuando el Imperio Romano Latino, cuando la estructura política del Imperio Romano Latino se va desmoronando hacia finales del siglo V, los que se quedan con lo que habían sido las provincias occidentales del Imperio Romano son estas aristocracias castrenses militares alemanas,
y entonces todo el estrato de hasta arriba de Europa Occidental se vuelve alemán. Entonces son visigodos aquí, ostrogodos y luego también lombardos en el norte de Italia, francos en Francia, Países Bajos y Alemania, en lo que ahora es Francia, Países Bajos y Alemania, anglosajones, y luego que era una fusión de dos pueblos alemanes, y luego también normandos en lo que son las Islas Británicas, y más al norte escandinavos, todos germánicos, ¿okay? Y luego Carlomagno, que era un rey alemán, conquista casi pues muy buen cacho de lo que había sido el Imperio Romano Occidental, y en ese momento el Papa León III dice, este es el momento, y corona a Carlomagno sacro emperador romano y revive el Imperio Romano como un asunto germánico. Entonces todos los aristócratas en Europa y también en Estados Unidos se concebían a sí mismos como herederos de una tradición germánica, descendidos de alemanes. Entonces les encantaba esta teoría de que la sangre alemana era lo que volvía a uno apto para gobernar por ser supuestamente más inteligente. Como les decía, todo esto sucede primero en Estados Unidos. En Estados Unidos los gringos fueron pioneros de todos estos precedentes legales para oprimir a la gente con argumentos eugenistas y con fraudes de tests de inteligencia. Y de hecho las leyes de Nuremberg de Hitler de 1935 fueron moldeadas en los precedentes legales que se habían innovado primero en Estados Unidos, ¿okay? Entonces, ¿por qué es importante saber todo esto para contestar tu pregunta? Porque la gente que nos gobierna hoy en la posguerra son descendidos del sistema creado por los eugenistas. A los eugenistas nadie los quitó, y los eugenistas no perdieron la Segunda Guerra Mundial. Perdió Hitler, pero no los eugenistas, ¿okay? Y Hitler no perdió porque los eugenistas que gobernaban Estados Unidos y Gran Bretaña lo derrotaran. A Hitler lo derrotaron los soviéticos, ¿okay? Los gringos y los británicos no comenzaron ni siquiera a planear la invasión por Normandía, sino hasta un par de meses después de que había quedado perfectamente claro que los nazis ya habían perdido la guerra contra los soviéticos y que los soviéticos iban a avanzar hasta el Atlántico. Esto se descubrió, esto lo entendieron después de la batalla de Kursk. Si ustedes leen historias de la guerra, les van a decir que el pivote es la batalla de Stalingrado. Es posible que sea cierto que todo se había perdido después para los nazis después de la batalla de Stalingrado, pero en el calor de la guerra nadie entendía eso. Todo el mundo pensaba, los nazis, los soviéticos y los aliados occidentales, todo el mundo pensaba que los nazis todavía podían llegar a Moscú por Kursk, y no fue sino hasta después de la batalla de Kursk que los soviéticos cambiaron de una postura defensiva a una postura ofensiva y empezaron a avanzar contra los nazis. Y en ese momento, 2 meses después más o menos, fue que empezaron apenas a planear la invasión por Normandía los eugenistas occidentales. Y se quedaron en el poder, obviamente conquistaron un pedazo de Europa, y para eso fue la invasión por Normandía, no fue para derrotar a Hitler, sino fue para negarle algo de Europa a los soviéticos. Y cuando estudias lo que hicieron los gringos en Alemania, queda muy claro cuál era la verdadera ideología, porque se suponía que iban a desnazificar Alemania. Y lo que hicieron, denunciado por uno de los responsables de desnazificar Alemania, que escribió un libro entero para denunciar esto, lo que hicieron fue regresar a los nazis al poder en Alemania, después de la guerra. Y no solamente ahí, vistieron a los fascistas de distintos países de democristianos y los regresaron al poder. Todo esto con operaciones muy bien financiadas por la CIA. La CIA misma se volvió un nido de nazis. Todo esto lo tenemos documentado en el website o en mis libros, si quieren ver la documentación después, porque es muy importante que no me crean. Pero la CIA se crea en 1947 con una ley que se llama The National Security Act, la Ley de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Y esa ley, el tema aquí no es la ley, el tema es cómo estaba compuesta la CIA. Rapidísimo, Reinhard Gehlen había sido general de Hitler, había sido el responsable de Fremde Heer Ost, que eran los ejércitos orientales de Hitler, los que pelearon contra la Unión Soviética, donde se hicieron las peores cochinadas de la guerra.
y este Reinhard Gehlen era responsable de obtener información de los enemigos capturados por las fuerzas de los nazis. Torturó a muerte creo que a 2 millones de personas, los mató de hambre, y torturó a muchos otros de otras maneras para obtener información. Y cuando termina la guerra, este monstruo le dice a los gringos, porque lo agarran, le dice a los gringos: yo les puedo recrear todo el sistema de inteligencia de Hitler, tengo toda la información de quiénes son los agentes y dónde están, en unos tubos que escondí. Y los gringos le dicen: órale, y lo ponen a trabajar. Y la CIA nace como la organización Gehlen, que son decenas, por lo menos decenas de miles de nazis y colaboradores nazis, que era toda la infraestructura de espionaje de Hitler en Europa Oriental. Así es como arranca la Agencia Central de Inteligencia. Esto documentado por el historiador Christopher Simpson en 1988, con documentos obtenidos gracias al Freedom of Information Act, que es la ley de transparencia estadounidense, y luego corroborado y aumentado por documentos adicionales que fueron liberados gracias a otra ley, que es el Nazi War Crimes Disclosure Act, que es una ley posterior. Es obvio que si los gobernantes de Estados Unidos consideran lógico y moral crear su propio sistema de inteligencia absorbiendo a la gente que dirigió Shoah, pues obviamente que no podemos esperar de estos gobernantes, que además, se me olvidó un detalle muy importante, en 1954 el gobierno de Estados Unidos, que era el verdadero jefe de Alemania Occidental, le dijo al gobierno de Konrad Adenauer, le dijo: la organización Gehlen ahora va a ser tu agencia de espionaje. Y entonces Alemania Occidental, la Alemania que se suponía que era democrática, que era occidental, que estaba aliada con todo el proceso de Occidente libre, etcétera, esa Alemania recibe en 1954 a la organización Gehlen, a este nido de nazis, y se convierte en el Bundesnachrichtendienst, que es el equivalente de la CIA en la Alemania federal, en la Alemania Occidental. Bueno, no podemos esperar de esta gente que hizo estas cosas una política pro-israelí. No podemos esperar eso. Tampoco podemos esperar que combatan realmente el antisemitismo. Por supuesto que dicen nunca jamás y cooperan con la construcción de museos del Holocausto, etcétera, porque por supuesto que siempre es propio y gramático llorar por los judíos muertos, porque esos son los buenos judíos para los antisemitas, ¿no? Entonces, claro que les construyen museos a los judíos muertos, pero el antisemita, el que nunca defiende, es al judío vivo. Entonces, por supuesto que lo que ha venido sucediendo en la posguerra y todo esto que estamos viendo ahora es la maduración de una serie de políticas que han puesto en marcha estos mismos eugenistas en la posguerra, porque han venido gastando dinero y moviendo fichas sobre el tablero geopolítico para preparar la destrucción del Estado judío. Y este proceso ahora ha madurado mucho. Han ido adoctrinando a los jóvenes en las universidades estadounidenses durante décadas. Los han hecho pensar que la forma de ser una persona moral, un izquierdista bueno que defiende a los pobres, que lucha contra la opresión, etcétera, que el símbolo de toda esa lucha son los árabes palestinos, y de hecho convirtieron a los árabes palestinos en una especie de pasaporte. Entonces, tú puedes tener distintas opiniones, pero si tú no estás a favor de los árabes palestinos en contra de Israel, eso te identifica como un traidor a la causa de los justos, de los izquierdistas, buenistas, justos, woke, etcétera. Esa posición no se negocia, la tienes que además publicar. Todo el mundo está esperando que publiques cuál es tu posición sobre el conflicto árabe-israelí, para que entonces sí te identifiquen como uno de los buenos. Ese adoctrinamiento se ha hecho con mucho cuidado. Yo lo viví en las universidades de Estados Unidos, vi cómo lo estaban haciendo. En las últimas décadas, en las últimas 2 décadas y media, esto se ha hecho sobre todo con dinero enviado por Qatar. Qatar se ha vuelto el principal financiero de las universidades de élite en Estados Unidos, que es donde está este problema más agudo. Y Qatar, pues como ustedes saben, es el centro de la yihad internacional, ¿no?
y es un gran aliado de la clase gobernante de Estados Unidos. En Qatar está la base militar más importante de Estados Unidos en Oriente Medio. Ahí está el cuartel de CENTCOM, de Central Command. Y esa alianza y la presencia de esa base militar en Qatar es nuevamente diagnóstica de dónde está la ideología del sistema que nos gobierna. Porque vayan al mapa y vean lo que es Qatar. Se los recomiendo, es una lección muy importante. Qatar es una pequeñísima península totalmente plana de arena. Diminuta, del tamaño de New Hampshire. No sé cuál sería el comparativo aquí, pero New Hampshire es uno de los estados más pequeños de la costa este de Estados Unidos. No se puede defender. Es imposible de defender. Y tiene las reservas de gas más grandes del mundo, lo cual lo vuelve una suculenta probadita para cualquier poder regional que se lo quiera comer. Entonces, la única forma que tiene Qatar de existir como un estado independiente o pseudoestado independiente es con una base militar estadounidense ahí emplazada. Lo cual quiere decir que si los gobernantes... Este es un argumento lógico prístino, lo van a poder ustedes examinar. Esto quiere decir que si los gobernantes de Estados Unidos quisieran cambiar la política exterior de Qatar, lo podrían hacer en un segundo. Y la política exterior de Qatar ha sido financiar a Hamas, financiar a Hezbollah, financiar a los distintos grupos terroristas que ahora están peleando en Siria, aliarse con la hermandad musulmana, etc. Si esta no fuera la política de la gente que gobierna Estados Unidos, ya habrían forzado a Qatar a cambiar su política, de la misma forma como fuerzan a Israel a tener una respuesta disque proporcionada y a firmar ceses al fuego y a salirse del Líbano y a salirse de Gaza, etc. ¿Okay? Entonces, si le pueden hacer eso a los israelíes, con creces podrían controlar la política exterior de Qatar, lo cual quiere decir que la política exterior de Qatar, que es una política yihadista, es precisamente lo que quieren los gobernantes eugenistas de Estados Unidos, que son los mismos eugenistas que produjeron el movimiento nazi alemán. ¿Okay? El movimiento nazi alemán fue una consecuencia de las inversiones que hicieron John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Watson, etcétera, para crear el eugenismo alemán, que es un hijo del eugenismo estadounidense, y luego convertir eso en el nazismo alemán. ¿Por qué estamos viendo un renacimiento del antisemitismo? Porque es el mismo antisemitismo de siempre, simplemente lo vistieron de antisionismo, para que la gente tuviera una excusa gramática que disfrazara su antisemitismo, pero es el mismo antisemitismo de siempre, es el mismo enemigo de siempre, y entre tanto, los occidentales no entiendan esta estructura, nos van a destruir igual que la vez pasada. Y lo vamos a sufrir no nada más los judíos, sino todos los occidentales. Porque los antisemitas, desde que eran greco-macedonios, desde que eran romanos, inquisidores, zaristas, nazis o yihadistas, la meta siempre es la esclavitud de todos los occidentales. Por supuesto que como meta principal y primaria siempre tienen el exterminio del pueblo judío, porque ellos saben que los occidentales aprendimos a luchar por la libertad del pueblo judío, pero no se van a detener ahí, y entonces la receta para luchar en contra de esto es comunicarnos con nuestros hermanos occidentales y que ellos entiendan que luchar por sus propias libertades es lo mismo que luchar contra el antisemitismo, es la misma lucha, y lo que tenemos que hacer es recordarles la experiencia que todavía está fresca en la memoria histórica de los occidentales, que es la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial murieron entre 5 y 6 millones de judíos en lo que llamamos Shoah, y murieron además más de 64 millones de no judíos. Los mataron los mismos antisemitas, y los antisemitas esclavizaron a cientos de millones de otros no judíos, de otros goyim. Esta es la estructura que le tenemos que comunicar a nuestros hermanos occidentales, y urge que lo hagamos, urge que invirtamos los recursos que tenemos, los que estamos combatiendo el antisemitismo, antes de que sea demasiado tarde. Francisco, nos hemos quedado sin tiempo, pero se pueden dar un par de... Bueno, yo me quedo encantado si alguien se No, claro que te quedas encantado. Hacerle caso y no creerle,
discutirle mucho en sus páginas web, etcétera. Ha hecho afirmaciones, etcétera, que darían para 5 seminarios. Tengo un amigo en el público que dice: estoy deseando intervenir, pero como le dé la palabra ya podemos morirnos. Miguel Ángel Quintana Paz, que es profesor, que es filósofo, que tiene muchas ganas de intervenir, así que yo, con tu permiso, Francisco, le voy a decir: interven, Miguel Ángel. Sí, pero si alguien más quiere hacerlo, yo encantado. Lo que tenemos es factor tiempo. Ahora sí que os pido... ¿Y no podemos permitir a la gente que se tiene que ir que se vaya? O podemos decir, hagamos 3 tiendas, metámonos todos dentro y hasta que nos cierren el sitio, ¿no? Miguel Ángel, ¿puedes? Sí. Pues, efectivamente tengo muchas preguntas. Es una conferencia muy estimulante con preguntas. Y lamentablemente ya sé que no son bienvenidos normalmente comentarios, ¿no? O incluso, bueno, sí, porque se corre el riesgo de dar una segunda conferencia. Tengo también alguna corrección directa, ¿no? Y esa sí que la voy a decir. La primera es muy rápida, es simplemente un error que está muy extendido. La idea está de que la Iglesia Católica prohibió las traducciones vernaculares. Esto es una idea falsa y existen multitud de traducciones vernaculares. Esa es la prueba de que no estaban prohibidas durante la Edad Media. En castellano tenemos la Biblia alfonsina, que por su propio nombre pues nos hace referencia al rey Alfonso X el Sabio, o sea que es bastante oficial, es bien poco clandestina o algo así. En el siglo, un poco después, en el siglo XV, tenemos la Biblia de Arragel, que también llamada Biblia de Alba, pero nombre más correcto de Arragel, porque el que participa en ella, como probablemente has identificado por el apellido, es un judío, Moshe Arragel, que le hace la Biblia a la casa de Alba, de nuevo también. ¿Pero la primera de qué siglo es? La que he citado antes es la primera, la de la alfonsina. Es en castellano, existen también en francés, en catalán. ¿De qué siglo es, perdón? Siglo XIII, Alfonsina, Alfonso X el Sabio, 1280 concretamente. Esta otra es de 1430 más o menos. Okay. Luego en el siglo de la Reforma, yo soy de Salmantino, ciudad que te invito a visitar, encontrarás un aula dedicada a Fray Luis de León. Fray Luis de León tradujo también la Biblia, es decir, es verdad que es un mito extendido, sobre todo por los protestantes, pero es falso. No existe, otra prueba es que no existe ningún documento. Existen documentos concretos en zonas concretas donde había herejías como medida profiláctica en una zona concreta, en Metz, con los albigenses, de que allí no se tradujera. No existe ningún decreto general de prohibición de traducciones vernaculares. Eso era lo que te quería preguntar, porque yo leí historiadores que citaron las leyes textualmente. Un decreto general de prohibición de las traducciones vernaculares no existen. Existen decretos concretos para zonas concretas. Te pongo, por ejemplo, Inocencio III escribió unas cuantas cartas durante la época de los albigenses para que en esa zona, en la zona albigense, Metz concretamente, en la diócesis de Metz, pues efectivamente no se hicieran traducciones como las estaban haciendo los albigenses, que eran pues bastante sesgadas, bastante pro-albigenses. Entonces, pero en esas mismas cartas, que muchas veces efectivamente se utilizan como argumento de que se prohibieron las traducciones, ya digo, se prohíben eso allí, en las mismas cartas si se leen, claro, hay que leerlas, si se leen, se ve que se valora extraordinariamente el hecho de acercar al pueblo mediante lenguas vernaculares la Biblia. Es verdad que no era muy frecuente, porque las lenguas vernaculares, entre otras cosas, pues son lenguas que no tienen el prestigio, que no tienen el honor, que no tienen la prestancia académica que tenía el latín, y muchas veces lo que faltaba, de hecho son las dificultades que tienen estas Biblias, lo que faltaba era lenguaje para traducir. Las lenguas romances no tenían términos para cosas que aparecían en la Biblia, y el latín sí las tenía, pero ya digo, no existe como tal. Bueno, tengo también discrepancias sobre el hecho de que Spinoza sea realmente el que funda, el que podemos encontrar. Podemos irnos más allá también, perdón por resultar localista. En la Escuela de Salamanca tenemos ya muchos de los principios que luego van a incorporar, que luego va a incorporar las democracias liberales, pero bueno, eso sería una discusión enorme, y por lo tanto esa solamente la menciono como posible pista. Sí que me ha extrañado en la parte final, por ejemplo, que haya prescindido de la presencia, de la importancia que ha tenido en el wokismo, en la lucha por la justicia social, los social justice warriors, la presencia preponderante que ha tenido muchos miembros de la comunidad judía, muchos judíos. Esto hace poco, alguien poco sospechoso de antisionista, de hecho es sionista. Sí, pero eso ¿por qué qué? Pues no lo has mencionado, has insistido mucho en la importancia de Qatar,
Pero Yoram Hassoni, ya digo, alguien poco sospechoso de antisionista, es más sionista, nacionalista, Yoram Hassoni lo conocerás bien. Yoram Hassoni ha escrito muy recientemente un artículo que no recuerdo el texto, pero bueno, lo puedo pasar. Permíteme dar el argumento y luego me respondes. Yoram Hassoni ha escrito muy recientemente un artículo dedicado a este asunto y destacando cómo toda esa parte de la academia woke judía pues tenía que trazar, después de lo que estamos viendo, que eso sí lo has descrito muy bien, después de que ese wokismo se haya vuelto contra los judíos por los motivos que tú has dicho muy bien, pues tiene que hacer una especie de examen de conciencia, darse cuenta de que se ha equivocado, apoyando ese wokismo que pensaba que no se iba a volver contra él, porque se está volviendo desde hace año y medio, y por lo tanto empezar a ver al conservadurismo cristiano en general, católico y protestante, como aliado, y por lo tanto pues, abandonar ese wokismo que como tal no es aliado tampoco, sino que también era enemigo de ese conservadurismo católico. Pues sí, si quieres responder todos al final, porque si no... Para estar sobre el punto, sí. Esto no representa ningún problema para lo que estoy explicando. Sí, solo te decía que no lo habías mencionado. No lo mencioné, pero los judíos que van a las mismas universidades fueron adoctrinados por los mismos profesores y aprendieron a redimirse socialmente haciendo las mismas afirmaciones, y de hecho la presión sobre ellos es todavía más fuerte, porque si la cultura a tu alrededor de los gentiles se está convenciendo de que los israelíes son los malos y los árabes palestinos son los buenos, los oprimidos, etcétera, entonces para tú ser un buen judío a ojos de estos nuevos antisemitas, pues tienes que ser el primero en decir, oye, yo también estoy del lado de los palestinos, yo me voy a representar a mí mismo como el mejor de todos los judíos, porque yo, a pesar de ser judío, critico al Estado de Israel, etcétera, ¿no? Entonces, yo no estaba insistiendo tanto en que hubiera judíos antisemitas. Ahora estaba insistiendo sobre todo en poner el foco en los woke, en los judíos woke, los judíos, y lo estaba insistiendo en la misma línea, ya te digo, que estaba haciendo Hassoni en este artículo. Es decir, ha habido profesores, ha habido intelectuales, y la lista sería enorme, y en el ámbito de la filosofía, no, es un argumento sociológico. No he dicho que todos los judíos piensen de una manera. Eso es una manipulación de lo que he dicho. Lo que he dicho, vuelvo a decirlo, y lo dice Hassoni, al cual acusar de racista antijudío me parece deligrante. Es que dice lo mismo que estoy diciendo yo. El argumento de Hassoni, el argumento sociológico y el argumento que estoy reproduciendo aquí es que hay una gran mayoría de pensadores woke que son judíos. No estoy diciendo que todos los judíos también lo hay, sí, pero eso cuando tratemos ese asunto lo analizamos. Yo lo que digo es que no es un dibujo bueno del wokismo el decir que ha habido solamente agentes de Qatar en las universidades estadounidenses promulgando el wokismo. Este no es el argumento de Hassoni. El argumento de Hassoni y el argumento sociológico, que no es el que está manipuladoramente atribuyéndome a usted, déjeme acabar, luego usted hace la pregunta, pero sobre todo no intente manipular. El argumento es este. Y bueno, tendría varias cosas más que decir, pero muy rápidamente. Mi pregunta sería... Lo sé, he dicho desde el principio que tenía este riesgo el hablar yo. He dicho desde el principio, pero se me ha dado la palabra y quería usar. Bueno, simplemente el último argumento ya. Sobre el relato de los genocidios de los imperios romanos, de también el imperio de Alejandro, en realidad la cultura griega, en realidad todas las culturas humanas, y esto hay un análisis bastante eficaz por Alejandro Rodríguez de la Peña, profesor lo conoces quizá, ¿no? Bueno, es profesor del CEU San Pablo aquí en Madrid. Hay un análisis bastante bueno de cómo todos los imperios humanos han ejercido esa crueldad de la cual que choca fuertemente con el mensaje bíblico, y por lo tanto esa es una peculiaridad que de alguna manera se habría extendido por toda la tierra. Si nos fuéramos a otros imperios, él por ejemplo también entra en los mesopotámicos, que a ti no te ha dado tiempo a citar, etcétera, Egipto mismo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sí es cierto es que la presencia de genocidios en los textos, como por ejemplo el que has citado, el de la Ilíada, no está solamente en textos de esas culturas, romana, mesopotámica, griega, también aparecen por ejemplo en la Biblia, y quería por ejemplo preguntarte sobre eso, ¿no? El trato que se da en la Biblia a los amalecitas o a muchos de los pueblos cananeos también es un trato que con categorías de hoy, obviamente no son categorías propias del segundo milenio, del primer milenio antes de Cristo, serían consideradas genocidas, políticas genocidas de destrucción constante. Y sobre eso sí que te quería plantear la pregunta. Gracias.
Bueno, no está claro cuál es la pregunta, pero tu opinión, yo la reformulo, pero vamos, es básicamente lo que he dicho. Tu opinión sobre el hecho de la existencia de incitaciones al genocidio en la Biblia hebrea. Ok, bueno, pero había dos partes ahí. Entonces, una tenía que ver con una generalización sobre los imperios de la antigüedad, que yo creo que es falsa, ¿no? Yo creo que a Alejandro le faltó hacer más investigación sobre Mesopotamia. Porque en Mesopotamia, lo que yo he visto, leyendo sobre la historia de Mesopotamia, es que hubo una revolución hace 4.300 años liderada por Sargón de Akkad, que derrocó a la clase gobernante sumeria de esa generación, que tenía esclavizada a los pueblos semitas. Y a partir de ahí se forma el Imperio Acadio y se establece una nueva ideología política en el sur de Mesopotamia, lo que después llamaríamos Babilonia. Y en esa nueva cultura política los reyes babilónicos se ufanaban de estar protegiendo precisamente a la gente más vulnerable de la sociedad, a las huérfanas, a los viudas, a los pobres, y en los prólogos de sus códigos de leyes tenían mucho cuidado de explicar los principios éticos que inspiraban su legislación. ¿Me quieres contestar o? No. Os he comentado porque vamos muy mal de tiempo, entonces necesito además que si se hacen preguntas ahora sean como muy puntuales. Os he dicho que aquí había para hacer 25.000 preguntas. Os invito a seguir la polémica en los medios. Pero otra pregunta para eso es. Pero quiero cerrar porque esto es muy importante. Muy bien. Entonces, esta cultura política duró mucho tiempo y de hecho el imperio persa, que es el más grande, el imperio persa aqueménida, que es el más grande florecimiento de toda esta trayectoria, que fue una alianza de lo que yo llamo el semitismo babilónico con el zoroastrismo de los persas, protegió muchísimo al pueblo judío. Al contrario de exterminarlo, lo protegió, y florecieron muchísimo los judíos bajo el imperio persa. El otro asunto era, recuérdame lo último que fue, se me está yendo el... ¿Por qué genocidios en la Biblia? Eso, gracias. Es muy importante distinguir, es cierto que la Biblia menciona eso, pero es muy importante distinguir lo que los griegos valoraban y lo que los judíos valoraban. Los griegos tenían un sistema de ley diseñado para aplastar a sus esclavos. Los judíos tenían un sistema de ley diseñado para abolir la esclavitud. En la jurisprudencia judía, inclusive me parece que es Kiddushin 20a, si recuerdo bien, en el Talmud, se especifica una nueva ley que dice que las condiciones materiales del esclavo deben de ser idénticas a las del amo. Si el amo tiene una cama de cierto tipo, la del esclavo tiene que ser igual de buena. Si tiene una almohada de cierto tipo, la del esclavo tiene que ser igual de buena, etc. Esto lo que hace es abolir la esclavitud. Entonces, es cierto que se cuentan unas historias en la Biblia que son muy violentas, pero estas no eran las historias que los judíos atesoraban como el centro de su identidad. Lo que es el centro de la identidad judía es la ley de Moisés, y la historia que ellos atesoran como el origen de esa ley es una revuelta de esclavos. Entonces, una cosa es la historia de los israelitas, narrada en los textos de la Biblia, y otra cosa es el centro de la identidad del pueblo judío y la legislación que viene atada a esa identidad. Entonces, no porque haya el relato de un exterminio en la Biblia se vuelve equiparable la cultura judía a la cultura de los griegos. Y tenemos la evidencia histórica de que los judíos efectivamente estaban ayudando a liberar a otros pueblos, y también la evidencia histórica de que los griegos lo único que hacían era aplastar y matar. Siguiente pregunta. Muchas gracias, Francisco. Aquí me pongo de pie para verte. David Gutiérrez, vivo en Madrid, pero soy de Costa Rica, un país un poquito más chiquito que Qatar y sin gas. Pero muy exitoso. Eso sí. Pues no, te quería preguntar, con base en tus estudios y tu experiencia, ¿qué podemos hacer para ir eliminando esa lacra del antisemitismo? Todos nosotros, usando la frase del anfitrión Javier Cremades, ese micropoder que tengamos, macropoder ojalá,
Y te cito el ejemplo que fue muy lindo, liderado por David Achuel, que es todo el otorgar la nacionalidad española a todos aquellos de origen sefardí. En el fondo era una medida muy bonita que permitía a todos quienes recibían esa nacionalidad, primero, estar muy agradecidos con su origen sefardí, pero segundo, decir, hombre, si yo era medio antisemita y resulta que gracias a que yo soy judío me están otorgando la nacionalidad española, ya no voy a ser tan antisemita, ¿verdad? O sea, una medida muy práctica de poder acercar a la gente a eso. Entonces, ¿qué nos recomendarías a quienes estamos aquí con base en todos tus estudios y experiencias? Pues yo creo que esa idea que es aquí de mi amigo David, ¿no? O de varias personas y de las comunidades judías españolas. Ya. Yo creo que esa fue una buena idea. No creo que sea suficiente. Yo creo que, como les dije hace rato, no nos vamos a graduar del antisemitismo hasta que los occidentales no entiendan que todo lo que ellos valoran en la cultura moderna democrática de Occidente está anclada en la tradición judeocristiana. Hasta que no entiendan eso, vamos a seguir padeciendo estos ataques, que no son ataques, otra vez, nada más contra el pueblo judío. O sea, cada vez que los occidentales son seducidos por el antisemitismo, se disparan ellos mismos en el pie. Si los occidentales, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, se hubieran aliado con el pueblo judío en contra de los antisemitas, nos hubiéramos ahorrado la Segunda Guerra Mundial. Y más de 64 millones de occidentales no hubieran muerto y cientos de millones de occidentales no hubieran sido esclavizados. Y para mí esto siempre fue muy obvio. O sea, yo cuando yo crecí en mi entorno familiar, yo recibí una educación que me volvió obvio que los antisemitas eran un peligro para todos. Yo no sé por qué la educación occidental no le ha vuelto esto obvio a todo mundo. Pero así debió ser la educación occidental estas últimas décadas, y si así hubieran sido educados los occidentales no estaríamos viendo esto. Que quería comentar nada más el otro punto que faltó, porque es sobre la educación occidental. Es cierto que muchos judíos participan en el movimiento woke, pero esto no es especial ni tampoco indicativo de nada. En todas las generaciones del pueblo judío ha habido judíos que atacan al pueblo judío. Es de esperarse, porque el pueblo judío, estando bajo ataque por extranjeros muy poderosos, naturalmente que sus clases gobernantes pueden ser corrompidas por esos extranjeros muy poderosos, y los procesos ideológicos que ponen en marcha esos extranjeros también pueden afectar a los judíos. La fiesta de Hanukkah que están a punto de celebrar los judíos es justamente lo que narran los libros de los Macabeos, es que fueron los gobernantes judíos de esa generación que se aliaron con los emperadores greco-macedonios y los invitaron a hacer esas masacres contra el pueblo judío. Hay ejemplos muy claros de Shoah, en el que judíos que no estaban en peligro, porque los capos tenían y los de los Judenraten tenían una pistola en la cabeza, pero había judíos que estaban en perfecta libertad, sin ningún peligro, que colaboraron con el proceso de matar al pueblo judío. Esto pasa en cada generación. Y la razón de que sucede en cada generación es estructural. La ley de Moisés fue creada para defender a la gente de abajo. Entre más subes en la pirámide social, menos te conviene la ley de Moisés y más se te empiezan a antojar las prácticas de los gentiles y los abusos de los gentiles hacia sus trabajadores, etcétera. Todo esto se te empieza a volver más atractivo. Y lo que narran justamente los autores de los libros de los Macabeos es que la clase gobernante judía de esa generación se estaba helenizando, se estaban relacionando con la clase gobernante griega, se les estaban antojando sus costumbres, sus esclavos, su manera de hacer deporte y la guerra y todo esto. Todo esto está narrado en el libro de los Macabeos y es un fenómeno que sucede en cada generación. Y para contestar también la pregunta de cómo hacemos para trascender el antisemitismo, una cosa muy importante que tiene que hacer el pueblo judío es desarrollar escepticismo sobre sus propios gobernantes, tanto en Israel como en la diáspora. Los gobernantes del pueblo judío que no estén tomando una posición obviamente patriota deben de ser rechazados, porque you cannot afford this. Ustedes están bajo peligro de exterminio cada generación. Los líderes que no están clara y decididamente a su favor, tomando las decisiones que los protegen, no tienen nada que estar haciendo gobernándolos.
El Tratado de Oslo es una consecuencia de los gobernantes israelíes. Ellos son los que dejaron entrar a OLP Fatah a Israel. Ellos son los que les dieron territorio militarmente estratégico del Estado de Israel a los terroristas que los quieren exterminar. La responsabilidad del pueblo israelí y de la diáspora judía es rechazar a estos gobernantes y reemplazarlos con gente que sí quiere defender al Estado de Israel. Y les voy a decir cuál es la prueba diagnóstica. La prueba diagnóstica es aquel político que diga vamos a expulsar de Israel no nada más a Hamas, sino a OLP Fatah, a la autoridad palestina, porque no son distintos. La autoridad palestina, les puedo dar mucho sobre la autoridad palestina, pero con esto basta. La autoridad palestina es la creadora del Estado yihadista terrorista iraní. A ustedes les han dicho que OLP Fatah es independiente de Hamas, que OLP Fatah no tiene nada que ver con Irán. Es una mentira. En 1979, cuando sucedió la revolución iraní, la revolución de Ayatollah Khomeini, se reportó en la primera plana del New York Times. Váyanlo a checar, ahí está la documentación en mi website. En la primera plana del New York Times se reportó que la revolución iraní la habían hecho Yasser Arafat y Mahmoud Abbas. Que OLP Fatah había entrenado a las guerrillas de Khomeini en campos de entrenamiento en Líbano en los 70s. Y esas guerrillas son las que ganaron la revolución iraní en 79. Y una vez que pusieron a Ayatollah Khomeini en el poder, lo primero que hizo Ayatollah Khomeini fue enviar un avión a que se trajeran a Yasser Arafat y a Mahmoud Abbas y a sus cuates a Teherán para festejar con Khomeini la revolución iraní, el triunfo, y inmediatamente los líderes de OLP Fatah le construyeron su estado terrorista a Khomeini. OLP Fatah ayudó a crear Sabama, que es el órgano político que reprime a la población iraní. Ayudaron a crear la Guardia Revolucionaria Iraní, que es la que creó Hezbollah y exporta terrorismo a todo el mundo. Durante un tiempo, inclusive, OLP Fatah se comportaba como el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán. Ellos eran los que negociaban con los gringos para si iban a liberar a los rehenes de la embajada en Teherán, etc. No se hagan bolas. OLP Fatah es el enemigo principal. OLP Fatah, lo que llamamos la autoridad palestina, es la que produjo todo este terror que ahora estamos viviendo. Y si no lo hubieran dejado entrar a Israel con el Tratado de Oslo en 93-94, nada de esto hubiera sucedido y a ustedes les mintieron. Los gobernantes de Israel sabían que era OLP Fatah, por supuesto, tienen cuerpos diplomáticos, tienen un servicio de inteligencia. Yo todo esto lo documenté en 2 semanas y ustedes lo pueden ir a checar también. Si los archivos del New York Times ahí están. En el periodo 1979 a 1983 más o menos, no, a 81 más o menos, todo esto se discutía abiertamente. Y a partir más o menos de 82-83 no se volvió a mencionar jamás la relación entre OLP Fatah e Irán. Si a ustedes les hubieran dicho en 1991, cuando empezó la presión muy fuerte, de hecho aquí en Madrid, para forzar a los israelíes a negociar con OLP Fatah, si a ustedes les hubieran dicho que lo que se estaba proponiendo era darle Judea, Samaria y Gaza a Irán, ¿quién hubiera dicho que sí? ¿Quién hubiera dicho que sí? Pues sus gobernantes lo sabían. No les dijeron. Entonces, es imperativo que los judíos se defiendan, inclusive de sus propios gobernantes. Tienen que elegir en Israel gobernantes que sí los defiendan. Y la prueba diagnóstica es que el candidato esté diciendo que su prioridad, su primera intención es sacar a OLP Fatah de Israel o matarlos. Si se quieren defender, matarlos. Pero tienen que acabar con OLP Fatah, porque el propósito de OLP Fatah es el exterminio de la población judía israelí, y eso es intolerable, y es intolerable que estén en territorio militarmente estratégico del Estado judío. Estamos fuera de tiempo, quedan 2 preguntas, entonces lo que voy a hacer es agruparlas. Por favor, estamos fuera de tiempo, así que os pido que seáis sucintos en la exposición. Primero habla esta mujer y después usted. Cerramos, agrupamos las preguntas para que cerremos con la respuesta de Francisco, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, mi nombre es Leslie Weinstein. Y es muy cortita mi pregunta. Así como fuiste capaz de predecir el 7 de octubre, ¿qué predices para nuestro futuro? Un momento, que hable, le pasamos la... Eso es. No, yo quería preguntar
Un momento, porque como se está retransmitiendo, necesitamos que lo escuchen. Eso es. Yo quería preguntar si crees que el pueblo judío y el Estado de Israel pueden encabezar esa resurrección del mundo occidental hacia los valores del judaísmo, y si los judíos mismos que hoy encaran ese proceso, más no en sus gobernantes, sino en la actitud del pueblo judío, del pueblo de Israel hoy, pueden llegar a ser ellos los que determinen que seamos la vanguardia de esa nueva resurrección de Occidente. Bueno, la primera pregunta fue ¿cuál es mi predicción? El futuro. Están un poco ligadas estas dos preguntas. Yo hago unas predicciones muy negras, porque lo que yo entendí hace 20 y tantos años es que el sistema se estaba organizando para producir otro exterminio de judíos. Entonces, eso fue lo que yo predije en mi libro. En mi libro se llama no sé si lo vieron, se llama El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias. Eso fue lo que yo predije. Predije que iba a haber otra Shoah. Ya no es predicción, para contestarte, Leslie. El siguiente holocausto ya inició. Estamos en el siguiente holocausto. ¿Cuánto se va a tardar? O si lo vamos a detener, es otra pregunta. Pero el holocausto ya inició el 7 de octubre de 2023. Fue la primera gran matanza. No será la última si ustedes no se defienden. Todos los poderes occidentales le están queriendo jalar el bridón a Israel para que no se defienda. Ustedes tienen que presionar fuertísimo del otro lado para que sus gobernantes, que les encanta agacharse cada vez que los gringos les dicen que no peleen, no tengan más remedio que pelear. Y sáquenlos a la primera oportunidad y elijan a gobernantes que sí los defiendan. Y para contestar la segunda pregunta, necesitamos que los judíos se defiendan, porque si no todo Occidente va a caer. Y creo que esta visión que tú presentas es la correcta. Los judíos tienen que pelear por Occidente, porque les cuesta más trabajo pelear por ellos mismos que por otros. Entonces, si los judíos se compran que lo que están defendiendo es todo Occidente y que pueden hacer reflorecer a todo Occidente, creo que van a pelear más duro que si nada más están peleando por su propia supervivencia. Porque lo que tenemos que rescatar es el heroísmo de los judíos de la antigüedad, que tenían muy consciente que estaban peleando por el mundo entero y estaban convirtiendo a todos los paganos al judaísmo, porque lo que querían era un mundo de paz. Esta es la civilización en donde la gente se saluda diciendo paz. Lo que los judíos estaban tratando de hacer en el mundo antiguo era incluir a toda la humanidad en el judaísmo para que nos dejáramos de pelear. Y eso fue lo que destruyeron los greco-macedonios. Los greco-macedonios destruyeron el imperio persa, que los persas tenían una ideología muy parecida, y estaban gobernando un mundo de paz en el imperio persa, con algunos defectos, pero obviamente muy superior a lo que estaban haciendo los griegos en el Mediterráneo. Y cuando eso fue destruido, se puso en peligro ese proyecto de los persas, que tenía un interés muy especial en el éxito del pueblo judío, precisamente porque los persas estaban interesados en la paz universal, estaban subsidiando y propiciando el crecimiento de la población judía, porque veían en la población judía y en la ley de Moisés un futuro digno y bueno para el resto de la humanidad. Entonces, yo creo que lo que tú propones es justamente lo que tenemos que desarrollar. Tenemos que energizar, inculcar nuevamente al pueblo judío ese heroísmo, esa misión, porque la misión del pueblo judío no es simplemente sobrevivir. Eso no nos sirve. El heroísmo de los judíos de hoy está representado por los soldados de Israel. Así es. Pero la misión que se tienen que comprar es que ustedes están aquí para salvar a la humanidad entera. No se trata de sobrevivir, se trata de ganar. Tenemos que ganar. Es muy importante. Gracias, Francisco. Muchas gracias. Thank you.